Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar la serie de Power BI para generar tableros de pymes. Lo que voy a hacer es en una serie de videos ir explicando diferentes métodos, tanto de importación de archivos como limpieza de datos en Power Query, cálculo de medidas en DAX, armado de gráficos, todo enfocado a pymes. Voy a hacer una serie donde voy a llevar a cabo un tablero para mi pyme, donde voy a ir analizando métricas, voy a ir limpiando datos, conectando, haciendo, automatizando todo para que se pueda llevar el control efectivo de mi empresa. Esto está dedicado a todos aquellos emprendedores que quieran manejar su negocio, tengan una pyme, necesiten andar monitoreando a través de un tablero de control diferentes insights, diferentes cosas como para estar al tanto y no tener que andar mirando siempre una hoja de Excel o un archivo de texto, un Word, etcétera. Acá pueden tener ya armado todo el tablero para ir siguiendo todas esas métricas. Así que bueno, vamos a empezar con lo que sería el primer paso, el primer capítulo de toda esta serie, que es, bueno, tengo que introducir los datos, tengo que ver qué datos tengo. Muchas veces pueden venir de Excel, muchas veces pueden venir de un CSV, de un Google Sheets, de un archivo plano como texto, de bases de datos, de la nube. Bueno, hay diferentes orígenes de datos. Los más comunes, bueno, son esos que yo estuve mencionando, pero existen muchos otros tipos de datos, como por ejemplo, bueno, SQL Server. Se pueden traer datos desde la web. ¿Qué más? Se pueden traer datos desde Salesforce, de CRMs, de archivos JSON, de carpetas, inclusive de PDF. Se puede traer cualquier cosa, la verdad, y cada vez que va pasando el tiempo, los orígenes de datos se vuelven más masivos, hay cada vez más orígenes de datos para consultar. Bueno, está todo el ecosistema de Azure, todo el ecosistema de AWS, pero bueno, lo más común en este caso y con lo que vamos a trabajar es con Excel o CSV. En este caso, yo tengo un archivo de prueba que son las ventas ficticias que fue haciendo mi pyme, y en este caso lo tengo como un archivo CSV, el cual voy a importar desde descargas. Acá tengo venta pyme de marzo a agosto de 2025, y bueno, ahí si no se vio, lo que hice fue ir a obtener datos en la parte de texto o CSV. Bueno, como mi archivo está en CSV, lo importo directamente, ya me va a identificar que es un origen de archivo UTF-8, que es lo más común para nosotros que hablamos español. Si no, en inglés tiene otra nomenclatura, más que nada por el tema de las comas, los puntos, etcétera, más o menos cómo organiza el archivo. Pero bueno, una vez que me detecta que tengo el archivo CSV, directamente me lo estructura. Identifica también que está separado por coma, pero en el caso de que esté separado por algún otro delimitador, se puede especificar acá, por ejemplo, tabulador, espacio, punto coma. Bueno, eso va a depender de cómo esté estructurado su archivo. Acá lo que hace es darme una vista previa de los datos que tengo. Eh, en este caso, estos son todos los datos que tengo, así que podría darle simplemente a cargar y se me cargarían los datos. Pero lo que vamos a hacer es un paso más, que es el de Power Query, que es que vamos a modificar los datos, vamos a ver que esté todo bien. Hay veces que muchas veces las bases vienen no del todo limpias y hay que hacerle ciertas transformaciones. Todas esas transformaciones se hacen desde Power Query. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es verificar que esté todo bien. Si hay algo que haya que hacer, se va a modificar, y una vez que esté modificado, lo vamos a subir para poder empezar a hacer nuestro tablero. Entonces vamos a ir a darle transformar datos. Cuando le damos a transformar datos, se nos abre la pantalla de Power Query. Acá vemos que se nos cargan los datos, bueno, como nos había mostrado en la previsualización. Y bueno, acá se pueden hacer muchas cosas. Primero vamos a empezar cambiándole este nombre medio feo a la tabla.
le vamos a poner ventas pyme de marzo, porque los datos que tenemos son de marzo. Acá como ven ya me detecta la fecha aquí arriba, al costadito del nombre, siempre te va a decir el tipo de dato que identifica. No siempre va a identificar de la manera correcta, eso uno lo tiene que ir chequeando, pero bueno, a priori pareciera que detectó todo correctamente. Entonces en este caso tenemos la fecha, el tipo es de fecha, porque si no está el otro que es fecha hora, que tiene un relojito también. Pero bueno, para este caso solamente con la fecha vamos a estar bien. Luego tenemos el producto, la categoría, el cliente, la cantidad del precio y el total de la venta. Entonces, esto sería como una tabla de hechos, es decir, una tabla de transacciones. Ya más adelante vamos a ir viendo qué son las tablas de hechos, qué son las tablas de dimensiones. En este caso es una tabla de hechos. Una tabla de hechos básicamente y resumidamente es una tabla de operaciones, donde tengo todos los movimientos de mi negocio. Quién me compró qué cosa, cuánto, a qué precio, todos los movimientos. Una tabla de dimensión, también resumidamente, es el contexto que se le da a esa tabla de operaciones. En este caso, por ejemplo, esta es mi tabla de operaciones. Tengo compras del cliente E, del cliente B, del cliente A. Bueno, una tabla de dimensiones podría ser, por ejemplo, una tabla de clientes que me diga, bueno, ¿quién es el cliente E? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su mail? ¿Cuándo me hizo la primera compra? Bueno, son todos contextos que se le van dando a la tabla de operaciones barra tabla de hechos. Pero bueno, para no explayarme mucho en eso, que lo podemos ver en otra clase más adelante, vamos a ver eh, los tipos de datos. Bueno, como dijimos, estaban bastante bien los tipos de datos. Categoría está en texto, clientes están en texto, las cantidades están en números. Quizás se podría hacer un pequeño cambio acá porque el precio unitario y el total de la venta están en números, pero se podría poner como número decimal fijo, que si ven acá es el formato monetario que, que se le da en Power BI. eh, y que también está en Excel. Es simplemente una cuestión de visualización y para que sean más lindos los gráficos más adelante, pero no es que influyan mucho en lo que es el cálculo de las medidas, el cálculo en el DAX. Va a ser exactamente lo mismo, nada más que cambia el formato porque se le agrega el signo de pesos adelante. Pero bueno, en ese caso solamente hacemos esa transformación. También se podría hacer, acá vemos que el producto viene con su medida y su unidad de medida. En ese caso podríamos hacer una separación de todo ese campo para poder tener el producto, separarlo por el contenido y la unidad de medida. Me parece que sería interesante. eh, Más que nada por el tema de si yo quiero filtrar, bueno, los que son pesables, o filtrar, o simplemente quedarme con el producto que es. O sea, si yo quiero filtrar café y tengo café de 500 gramos y café de 1 kilo, no voy a poder filtrar. Voy a tener que elegir los dos tipos de café. Entonces se vuelve bastante engorroso a medida que va creciendo la base, se va volviendo bastante engorroso. Ahora creo que tengo un solo café, pero si se me llegara a sumar un café de 750 gramos y un café de 1 kilo, voy a tener tres variables en mi filtro. Entonces no es lo mismo que unificar todo en café. Entonces lo que podemos hacer acá es identificar un patrón en común. Acá lo que vamos a hacer es separar cada valor por un patrón en común que tengan todos. Entonces, si yo miro esta columna y tengo que ver qué valor o qué tienen en común todos, y es que, por ejemplo, tienen un espacio entre lo que es el producto y la unidad de medida y el contenido. Entonces puedo tomar ese espacio para dividir la columna. Acá arriba, si ven, hay un botón. Todo en Power Query, digamos, todas las operaciones se pueden hacer de manera visual. No, prácticamente no hay que escribir código, excepto que sea muy, muy específico. En ese sentido, sí, por ahí hay que escribir código.
Pero lo bueno de Power Query es que todo es muy visual. Todas las operaciones se pueden hacer muy visuales. Por ejemplo, quitar filas, dividir columnas, combinar consultas, anexar consultas, transformar archivos, detectar tipos de datos, ejecutar script de Python y de R, agregar columnas, columnas condicionales. Bueno, la verdad que todo se puede hacer de manera muy visual. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es dividir la columna por el espacio que dijimos. En ese caso entonces voy a elegir por delimitador y le voy a indicar que el delimitador es el espacio. Acá me lo sugiere, pero también puede ser una coma, puede ser de forma personalizada. Por ejemplo, si tengo un guión, yo puedo, acá sin querer lo apreté, pero yo puedo dividirlo por lo que quiera. Si se me ocurre que tengo que dividirlo por la E con acento, bueno, va E con acento y me va a dividir acá, perfecto, como ven. Bueno, en ese caso no es lo que queremos, pero bueno, vamos a proceder con vamos a dividir columna por delimitador, espacio, y acá vamos a poner, se puede poner por cada aparición del delimitador o el situado más a la izquierda. En este caso necesitamos este. Entonces, supónganse que acá hay un espacio oculto que no vemos, bueno, nos va a generar una columna innecesaria. Entonces, o bien sacamos todos los espacios que nos sirvan o aplicamos este delimitador situado más a la izquierda. En este caso le doy a aceptar y ya nos queda el producto, que sería lo que queríamos para después generar los filtros. Y acá tenemos lo que sería la unidad de medida o contenido. En ese caso ya tenemos el producto y podemos proceder a cargar la tabla. Lo que revisamos bien, está todo bien, perfecto. Entonces cargamos la tabla. Estas son, por ejemplo, las operaciones que tuve de venta en marzo. Entonces, si yo quiero ver las operaciones de venta, bueno, voy a tener que crear gráficos que me digan más o menos cómo fue el negocio en ese mes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ver ventas por clientes, puedo ver qué productos tuvieron más ventas, qué tipo de presentación era la que más se vendió. En este caso, bueno, como la base es chiquita, a medida que eh, se vayan sumando más datos, en la clase que viene podemos sumar más datos y podemos ir viendo, se van como desbloqueando diferentes otros gráficos que podemos ir analizando. Por ejemplo, qué presentación de café fue la más vendida. Bueno, en este caso solo tenemos de 500, pero se puede ir viendo eso también. La cantidad por categoría vendida, podemos ver por fecha. Bueno, vamos viendo un poco cómo podemos proceder con eso. Si les parece, lo vamos a dejar acá. Y en la clase que viene vamos a ver cómo graficar todos estos datos para las ventas del mes de marzo. Vamos a ver cómo graficar, vamos a ver cómo darle el formato al dashboard, lo vamos a hacer bastante interactivo, le vamos a poder eh, incluir también gráficos de Python de ser necesario, lo vamos a hacer interactivo y lo vamos a subir luego, lo vamos a publicar para poder generar un link y compartirlo con nuestros compañeros o nuestros socios o simplemente para tenerlo nosotros, que también se puede adaptar para ponerlo al celular y si es necesario verlo desde el celular, verlo desde cualquier lado donde necesite monitorear mi negocio. Eso es una de las cualidades que tiene Power BI y lo que lo hace muy útil para el seguimiento de las operaciones, para el seguimiento de mi negocio. La verdad que, bueno, si les parece, en la clase que viene vemos este tablero y después seguimos analizando otras variables. Vemos las tablas de dimensiones, las tablas de operaciones. Vamos armando nuestra
tablero de control integral para el negocio, que se adapta a diferentes industrias. Es moldeable para diferentes industrias. Vamos a ir viendo también los cálculos en DAX, vamos a ir viendo cómo optimizar consultas, cómo optimizar tablas. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase y las que vienen también. Así que bueno, me despido. Muchas gracias a todos por seguirme. Y bueno, nos vemos la próxima clase.